¿Cómo hacen las empresas uruguayas de software para concretar más y mejores negocios con Estados Unidos? Es una pregunta importante porque Norteamérica hoy se ubica por lejos como el principal mercado de nuestro sector de tecnologías de la información. Y hay allí numerosas oportunidades disponibles que permitirían que siguiera creciendo este rubro en el que nuestro país se ha ido afirmando tanto. Por eso, la CUTI organizó para hoy este primer Business Forum USA, donde unas 2.000 personas van a asistir a talleres y conferencias, podrán actualizarse con las últimas innovaciones y además desarrollar contactos en procura de alianzas, de ventas, de inversiones. ¿Qué puede esperarse de una actividad como esta? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Ustedes lo conocen. Leonardo, buen día. Buenos días, muchas gracias por estar ustedes acá esta vez. En vez de que ustedes me inviten, nos invitamos nosotros. ¿Cómo vienen los detalles de organización? Y obviamente, como todo evento, ahí a las apuradas cerrando los temas, pero no, perfectamente, por suerte, con una buena grilla de personas visitantes, también buenas disertaciones nacionales. Y el foco principal, como hablabas, es justamente compartir experiencias y aprender justamente compartiendo. Sí, ahí están con los últimos aprontes, las inscripciones. Estamos abriendo las puertas. Están abriendo las puertas en este momento. A ver, ubiquémonos. ¿Por qué CUTI se larga a organizar esto de los Business Forum? Porque este es el primero, ¿no? Sí, a ver, primero una cosa que quiero también importante, que viene a colación de los días que nos mueven del tema político. Es interesante que se haga un evento justo entre una elección primaria y un balotaje. De hecho, justamente hacer un evento en estas épocas muestra la estabilidad que tiene el país como país en sí mismo, como situación económica y política, y hace que uno tome una decisión de hacer un evento en estas fechas. Y el desafío tuyo también como radio de decir, bueno, cortamos la línea de hablar sobre temas políticos y nos concentramos en un sector de actividad económica. No del todo, no cortamos del todo. No, obviamente, pero meter un tema de estos en una jornada es importante, bueno, el agradecimiento que va de la mano. Pero justo ayer, cuando hacíamos el lanzamiento del foro junto con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, que tiene 4 semanas acá, Kenneth George, una de las cosas que él decía es, creo que el sector de la tecnología es el sector que va a cambiar el futuro del Uruguay. Y entonces hacer un evento en el cual podamos intercambiar experiencias con foco en un país, en un caso particular. Después vendremos con otros foros con focos regionales, con foco en otros países, pero no hay duda que, bueno, como tú decías al principio, Estados Unidos representa el 64% de las exportaciones del sector, es el sector que más exporta a los Estados Unidos en este momento, por sobre todo los tradicionales. Entonces creemos que la relevancia que tiene para nosotros de Estados Unidos hace que haya un evento específico de esta temática. Sí, hay antecedentes de esto, ¿no? De la preocupación por el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, las misiones que CUTI ha organizado incluso con el gobierno, sí, que todos los años llegan a esa zona, ¿no? Sí. Silicon Valley, por ejemplo. Sí, a ver, Estados Unidos es, como decíamos, es el más importante, por lo tanto es relevante el tema de hacer el... Pero las misiones, ¿cómo ha funcionado como antecedente? La misión es también en base a eso aprender mismo en Estados Unidos, ¿no? Vamos a Estados Unidos a aprender sobre las empresas que están en ese país. Obviamente son las del sector tecnológico las más importantes y bueno, estamos trabajando en eso para poder aprender, digamos, de ellas y cómo... ¿Cuántas se han hecho ya? Y mira, ya llevamos cerca de misiones 4 de los últimos años, y después lo otro que hacemos también mucho, que lo hemos hablado varias veces en la radio, es que trabajamos mucho participando no en misiones, sino en actividades específicas, ¿no? O sea, hace poquito, en octubre, se hizo TechCrunch, que es un evento tecnológico que se hace mucho en Silicon Valley. Hemos decidido ir todos los años. Ahí es un evento que digamos, patrocina Uruguay 21. Y después también con Uruguay 21 tomamos la decisión, y bueno, en esta última edición hubo una cantidad de gente de Uruguay en el evento de Gartner, que es una de las empresas de análisis de opinión más importantes. O sea que, en definitiva, en Estados Unidos mismo, en territorio americano, la Cámara promueve entre 3 y 4 actividades anuales, ¿no? O sea, el año pasado, bueno, ayer hablábamos con el embajador y estamos viendo de la posibilidad de hacer un evento en Austin,
porque es una de las ciudades tecnológicas que nos falta visitar. Y ahora entonces optan por esta otra modalidad. Sí, la modalidad de invitar digamos, a referentes extranjeros, que si vemos la grilla son de distintas actividades, algunos especializados en cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, otros especializados en todo lo que es el ambiente en Silicon Valley y otros especializados en el vínculo de distintas redes y ecosistemas tecnológicos en distintas regiones de Estados Unidos. O sea, ahora la idea es que el intercambio se produzca acá. Sí, sí. A ver, esa es una actividad, es buena la pregunta porque hay una actividad que nosotros hacemos de intercambio de aprendizajes, les hemos llamado los meetup, que los hacemos por países. Estados Unidos es el que ha tenido más cantidad, o sea, siempre hacemos entre uno y... Estados Unidos tiene entre 2 y 3 y los otros países tienen uno por año más o menos, o uno cada 2 años, en donde todas las empresas que trabajamos en distintos países nos juntamos para aprender sobre ese país. Sería bueno recordar qué significa hoy el sector de las tecnologías de la información en Uruguay. Para empezar, simplificamos hablando de software, pero no es solo software, ¿no? No, a ver, justamente, ayer me preguntaban en una universidad que por qué se llama CUTI. En realidad el original es Cámara Uruguaya de Software, que eran empresas que se dedicaban a desarrollar productos de software. Y después el sector evolucionó al concepto de tecnologías de la información, a lo cual, además del software, se le incorporan distintas soluciones tecnológicas de procesamiento de información, de ayuda a la decisión. Entonces, por ejemplo, una empresa, las internacionales más conocidas de tecnología de la información son el propio Google, el propio Facebook, o sea, se les llaman tecnológicas, pero no dejan de ser de tecnologías de la información. Si vamos a un producto de software, bueno, podríamos ir a un producto más tradicional, internacional, como puede ser Office, ¿no? O sea, de Microsoft. En el caso de Uruguay, hoy, esta industria, ¿qué dimensiones tiene? A ver, nosotros como Cámara englobamos a más de 380 empresas que se dedican a las tecnologías de la información y hoy la facturación, bueno, lo hablábamos con Romina hace 2 semanas, la facturación en el Uruguay hoy en total, entre exportaciones y ventas nacionales, son 1.680 millones de dólares, que para que tengamos una idea es lo que hoy produce la celulosa en el país con 2 multinacionales, ¿no? O sea, en cuanto a personal, y estamos en el orden directo de empresas asociadas a la Cámara de 14.000 y se estima el total de personas que trabajan en tecnologías de la información entre privados y públicos, 25.000 personas. ¿La dependencia del mercado de Estados Unidos es saludable o no? A ver, no, pero es una excelente pregunta. 65% de las ventas son de Estados Unidos. Es una excelente pregunta porque de hecho tuvimos un evento particular porque hubo una iniciativa en el Senado de los Estados Unidos que quería poner un impuesto en frontera, en definitiva una retención que hoy Estados Unidos no le aplica a nadie. Le iba a ser generalizada y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte en toda la... en todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente en Uruguay, o sea, hay muchos países que le venden a Estados Unidos. Nosotros debe ser de los más pequeños, pero sí, el impacto puede ser muy grande y por eso nosotros no nos concentramos solo como iniciativas en un solo país, ¿no? Pero acá están apretando el acelerador de esa línea, la línea de Estados Unidos. Hoy apretamos el acelerador en la de Estados Unidos, pero yo el viernes en representación de la Cámara estoy viajando a China. El año pasado fuimos a Canadá, fuimos a varios países, este año volvimos a ir a Canadá, de hecho tenemos gente de Canadá hoy acá, y el año pasado tuvimos relaciones con Argentina, seguramente el año que viene vamos a hacer alguna actividad en Brasil que estaba planificada, Suecia, no dejamos de hacerlo. Lo que no hay duda es que donde más actividades hacemos es en Estados Unidos. Sí, eso la respuesta es sí, o sea, tenemos ese problema. El problema, voy a sacar la palabra problema de encima. El tema más importante acá es que para esta industria el ambiente de negocios más favorable hoy lo tenemos en Estados Unidos. Independientemente que hay empresas que su principal mercado es Japón, ¿no? Pero el más favorable para la industria tecnológica es los Estados Unidos por la sencillez, o sea, por la facilidad de hacer negocios. No hay complicaciones, digamos, las impositivas son normales y entendibles, o sea, no te agrega costos adicionales.
el esfuerzo de vender en Estados Unidos es el mismo que vender en Brasil. Sin embargo, las complicaciones son mucho mayores en Brasil que en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no tenemos un problema de costos con Estados Unidos? No, porque de hecho muchas empresas se instalan en el Uruguay para trabajar en Estados Unidos, multinacionales, porque justamente la relación calidad-precio es mejor la de Uruguay que la de otros países. O sea, cuando de eso hablo de calidad por justamente, o sea, no solamente el tema es precio y costo, ¿no? Uh-huh. El tema de calidad de la formación de los profesionales. A ver, eso es una excelente pregunta, que justamente uno de los temas que evaluamos mucho nosotros es, Estados Unidos como que tiene ciertas categorías de ingenieros, digamos. Cuando digo categorías es el niveles educativos, ¿no? Entonces, los más desbuscados son de las tops, ¿no? O sea, Berkeley, Stanford, MIT, Georgia Tech, algunas de esas. Una de esas 4 o 5. Después hay como un escalón bastante importante de diferencia, y los uruguayos, los argentinos y otros profesionales nos posicionamos enseguida después de las top. Entonces, la relación calidad-precio entre contratar a un profesional uruguayo y el talento que tiene es casi similar al de una top. Entonces, es muy, hablando en términos económicos, muy rentable para el americano. Pero hablaste de contratar a un uruguayo. Capaz que este es un buen momento para, por lo menos en síntesis, describir qué tipo de negocios hacen las empresas uruguayas de tecnologías de la información con Estados Unidos. Hoy, además del problema que tú decías de la concentración en Estados Unidos, el otro problema que estamos teniendo, que queremos revertir, es que tenemos una concentración en vender horas. O sea, y creemos que es más importante empezar a vender propiedad intelectual. Cuando decís vender horas es profesionales que trabajan acá a distancia. Exacto. Y que lo que digamos que lo que se cuantifica y se valoriza son la cantidad de horas que se le presta a la empresa americana a la cual se le está haciendo el servicio. O sea, son servicios profesionales que en definitiva están calculados en base, o sea, mi productividad va a estar asociada a la cantidad de horas que yo puedo realizar. La diferencia en que si me concentro en propiedad intelectual, con la misma cantidad de gente, un poco más o menos cantidad, puedo generar mucho más economía de escala, porque repito la venta de esa propiedad intelectual. Ahí está. ¿De qué estaríamos hablando en ese caso? Y bueno, uno puede ser, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de productos de software, hablamos de modelos de negocio o modelos de procesamiento de información, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de las tecnologías de la información, empezamos a hablar de ese tipo de expresiones. Un modelo de negocio bien concreto acá en Uruguay es Pedido Ya. O sea, ¿se basa en tecnología? Sí, muchísima tecnología. ¿Tiene mucha gente del sector tecnológico? Sí. Ahora, no deja de ser un negocio que no es tecnológico en el core, digamos, ¿no? O sea, necesita la tecnología, pero es un modelo de negocio. Ahora, también hay empresas uruguayas instaladas allá. Sí, bueno, de hecho, a la fecha hoy ya hay más de 40 empresas que tienen sus subsidiarias, que son corporaciones americanas hoy, que trabajan en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿en qué? Ya veremos ahora en la mesa TIC casos concretos, pero para adelantarlo acá. No, haciendo, en el qué me decís, en el destino, ¿para qué tipo de trabajos? Sí, ¿qué tipo de actividades desarrollan en Estados Unidos? A ver, digo, mayoritariamente las empresas, hay algunas que tienen personas de desarrollo, o sea, que dan el servicio profesional in situ, pero mayoritariamente lo que se tienen son gerentes de proyecto o gente de ventas. Cuando hablo de gerente de proyecto, son como los que hacen la interfaz entre el cliente en los Estados Unidos y los equipos de desarrollo acá en el Uruguay. Ese tipo de actividades son las que más se realizan por nuestras, digamos, personas que están radicadas en los Estados Unidos. Independientemente que hay una empresa que tiene más de 10, 15 personas en Austin, desarrollando mismo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, para terminar, y volviendo al foro de hoy, el punto de partida es que hay más oportunidades de negocios abiertas. Lo hemos hablado varias veces, o sea, el límite es nuestra capacidad de inventiva, ¿no? O sea, hay oportunidades, hay mucha cantidad de opciones, a veces no las conocemos todas, entonces es bueno el compartir entre todos. Ayer me preguntaba uno de los visitantes extranjeros, qué raro que estén entre ustedes que son competencia armando todas estas cosas. Yo le digo, lo que pasa es que yo nunca me voy a encontrar compitiendo con un propio colega mío en los Estados Unidos, es gigante, o sea, tenemos seguramente estrategia distinta, la única diferencia es que yo puedo estar pensando en una ciudad porque tiene un determinado tipo de contexto, el otro otra,
pero agarremos una ciudad cualquiera normal de los Estados Unidos y vamos a encontrar, difícilmente nos encontremos compitiendo por un mismo cliente. Uh-huh. Es gigantesca la cantidad de oportunidades. Cuando uno va, todo se multiplica por 100 o 200 en cantidades de empresas, en cantidad de oportunidades. Por ejemplo, incluso cabe la posibilidad de venderle al gobierno de Estados Unidos. Sí, no solo eso cabe la posibilidad, sino que ya existen casos. O sea, hay casos en los que hay casos de empresas que han sido tercerizadas por una empresa americana que para un proyecto para el gobierno de los Estados Unidos con la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Y hay casos en el que el gobierno en forma directa, US Army por ejemplo, contrató una empresa uruguaya para un producto de software uruguayo para desarrollar análisis de decisión. Esa va a ser una de las disertaciones de acá. Sí. Exactamente, y bueno, y ustedes van si en la grilla quedó a las 11, ¿no? Sí, después de las 11 de la mañana vamos a estar hablando con el expositor. Con uno de los expositores que va a hablar justamente ese tema, que es una de las cosas más interesantes. Leonardo Loureiro, presidente de la CUTI, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, gracias por haberte acercado hasta acá, pero bueno, nos reencontramos a lo largo del día. Muchas gracias.